Buenas tardes, hermanos, amigos y todo aquel que está escuchando este momento de predicación del Evangelio o presentación del día tan precioso que estamos atravesando, el día de la resurrección, ¿no? La Pascua, nuestra Pascua, Jesús de Nazaret. Y damos tanta gracia a Dios por poder estar comunicados a través de este medio y estar en paz, ¿no? Qué bueno es. Y en esta tarde yo quisiera que haya paz en medio de todos nosotros, los que estamos viviendo, y que experimentemos lo que la Biblia relata, ¿no es cierto?, en el libro de San Juan, capítulo 20, cómo él atraviesa, ¿no es cierto?, aquel lugar, las paredes con cuerpo glorificado, y se aparece a sus discípulos, se aparece a su gente. Qué bueno es que también a nosotros se nos aparezca el Señor en esta época trayéndonos paz, como en aquel momento. Capítulo de San Juan 20, versículo 19, dice que Jesús se aparece a los discípulos. Dice el versículo 19, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, dice la Escritura que estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Yo digo, qué tremendo sermón de Pascua escucharon nuestros hermanos, porque este es un sermón de Pascua. Esta es una aparición del Eterno atravesando las paredes y llegando al medio donde ellos estaban reunidos, y aparece para darles un saludo a ellos. Y en el día de la resurrección, como hoy estamos celebrando, les dijo el Señor: paz a vosotros. Y qué bueno es que en esta tarde nosotros podamos recibir esa paz. Yo fui enviado a decirte que Él está extendiendo su mano, como lo hizo en aquel día. Su presencia tan maravillosa de aquel día, también en esta tarde, pueda llegar a nosotros. Porque lo que hizo con ellos, también lo va a hacer con nosotros, por ser también discípulos. Y que en esta época, en este día, en los días venideros, esta paz sea una realidad para usted, una realidad para mí. Que el sermón que dio Jesús en ese hermoso día, que fue sorpresivo, pueda llegar a nosotros también como una sorpresa. Esta resurrección, este día que estamos nosotros experimentando, ¿no es cierto?, la paz de Dios, también traiga sorpresa para nosotros. Y yo entiendo que el Señor para esto es especialista en sorprendernos. Así que Dios los sorprenda, como muchos tienen por costumbre saludar a alguien y cuando termina el saludo evangélico le dicen a alguien o antes o después de una conversación que el Señor te sorprenda. Jesús era sorprendente para sus discípulos. Y que si ustedes estaban reunidos en un lugar y la Escritura relata que se le apareció a ellos. ¿Cuál habrá sido la postura de nuestros hermanos? Según el relato, ¿no? Porque acá lo que trae este sermón de Pascua, a través de la resurrección, concierne a Jesús. Y empezaron a llegar las sorpresas. Cuando entra Jesús ahí, cuando traspasa las paredes para llegar a donde estaban reunidos, me imagino las sorpresas que habrán tenido los ojos de nuestros hermanos, las experiencias vívidas que tenían en ese momento aquellos discípulos. Y las sorpresas comenzaron a venir. Según dice el capítulo, en el versículo 1 dice la palabra del Señor: el primer día de la semana María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Yo me imagino cómo habrá sido la sorpresa de la hermana María.
Qué tremendo momento para que quede relatado y registrado en las Escrituras. Dice la palabra del Señor que vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces dice que corrió, claro, uno va a correr ante una sorpresa tan grande, tan maravillosa, ¿no? La condición de nuestra hermana, yo quiero meterlo a usted un poquito, si yo también pudiera hacerlo, en la secuencia de ver correr a María, ¿no es cierto? Saliendo del sepulcro al ver la piedra quitada. Dice el versículo 1, dice, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y a otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y le dijo, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. No fue solamente la sorpresa tan maravillosa para María, sino que también para los demás, los que estaban ahí. Me imagino cómo habrán corrido, cómo se habrán puesto sus ojos, cómo habrá quedado el cuerpo, ¿no? La mente de nuestros hermanos. Así que al ver estas escrituras, al recorrer un poco el capítulo que estamos leyendo, yo creo que esta Pascua trae paz. Esta Pascua trae sorpresas. Y estoy hablando de sorpresas en forma pluralizada. Quiere decir que no va a haber una sola sorpresa, sino que va a haber, se va a extender las sorpresas. Durante el mes, durante el año, no sé cuándo la fecha exacta. Pero que vamos a tener sorpresas para bien de nuestra vida. Las sorpresas divinas, como tiene por buena costumbre el Señor hacer. Dice que le trajo paz a ellos. A ellos se les apareció Jesús, hermano, hermana mía. Cuando Jesús se aparece en un hogar, en una familia, en una persona, en una ciudad, en una nación, cuando Él se aparece a esos lugares, lo que trae el resucitado, la resurrección de Jesús, lo que trae para aquellas personas que son visitadas por el Señor, lo primero que trae el Señor a los tales es paz. Así que qué maravilloso es ver que les traía paz cuando se les aparece. Usted nunca se olvide, como yo tampoco lo voy a hacer, lo que la Escritura dice. Dice que se le apareció a Pedro. Cuando Pedro, según dice el libro de San Lucas, capítulo 24, le comparto, versículo 34 dice la Biblia que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Simón Pedro, se le apareció el Señor a Pedro. Qué maravilloso momento, qué sorpresa tan agradable. Porque cuando se le aparece a Pedro le trae paz a él. Se le apareció también, dice la Escritura, a María Magdalena. Según el libro de San Marcos 16, la Biblia relata en el versículo 9, dice que se aparece a María Magdalena, el Señor Jesús, el resucitado, trayéndole paz, habiendo, dice la Biblia, pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Qué tremendo, ¿no? Yo cuando pienso en la sorpresa y en el bienestar, en la paz que le trajo a María cuando una persona tiene problemas de índole diabólico, ¿no? Demoníaco, cuando hay una influencia en los pensamientos o atraviesa, ¿no es cierto?, la posesión de un demonio, y en algún caso como acá María tenía 7 que le fueron echados, o cuando alguno tiene una legión, como la Escritura dice que alguien lo tuvo. Entonces, cuando termina la visita del Señor, cuando aparece el Señor, cuando su presencia se hace notoria en el medio donde está aquella persona, aquella familia, aquel barrio, aquella nación que está gobernada por espíritus inmundos o que tienen influencia en los pensamientos de los tales, me imagino la paz que le habrá quedado a María, la sorpresa que le habrá quedado a María Magdalena. Puedo entender en esta tarde también que hoy se aparece a nosotros
para traernos en este domingo pascual paz. Yo creo que la paz va a sobreabundar, va a venir bien para nosotros en esta Pascua de resurrección, que la resurrección del Señor Jesucristo nos traiga paz, como se la trajo a ellos cuando se les apareció, porque la paz que trae Jesús no es la paz como que el mundo la da, sino que la paz que el Señor trae es una paz de perdón. Qué bueno es saberse perdonado, ¿no? Usted y yo hemos sido perdonados. Y yo estoy feliz y contento de que el Señor se apareció a mi vida y me perdonó, hizo que mi vida tuviera paz y por intermedio de la presencia de Él, del Espíritu de Dios en nuestra vida, ¿no?, nos dejó la paz. Así que el Señor dijo en el Nuevo Testamento, dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. Y yo, dice el Eterno, no la doy como el mundo la da. Gloria a Dios por eso. Porque podíamos haber experimentado una paz ficticia en otro tiempo, antes que ahora. Y esa paz era del mundo. Y el Eterno dice, yo os dejo, os doy mi paz. La paz del resucitado. Y declara Él, y no es mi paz como el mundo la da. Así que fue para ellos, nuestros hermanos, y para nosotros hoy, la paz para cada uno de nosotros en esta tarde. Quiero reiterar, ¿no es cierto?, para ir terminando, cómo Él declara 2 veces la misma palabra. Dice el versículo 1, el primer día de la semana María fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Me encantó ver, ¿no es cierto?, el primer día de la semana. Para nosotros es hoy. Para otros modelos de predicación es el Sabbat, el día sábado. Pero para nosotros es hoy. Hoy entiendo que desde la mañana, ¿no es cierto?, vamos a encontrarnos que el Señor Jesús trae a nosotros paz. Según vuelve a decir, a reiterar, después del primer día de la semana, dice el versículo 19, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, el domingo, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús. Y puesto en medio le dijo, paz a vosotros. En el día de la fecha, en la jornada en la cual estamos, el Señor trae vida. El Señor trae paz. El Señor trae perdón. Qué maravillosa sorpresa para nosotros hoy. Trae gracia, trae vida, trae descanso el Señor. Jesús atravesó las puertas de aquel lugar donde estaban ellos reunidos, con cuerpo glorificado, y trajo paz a los tales. Dice el versículo 21, entonces Jesús le dijo otra vez, por segunda vez, tal vez haya venido paz de parte de Dios en algún tiempo y te volviste a tus costumbres antiguas, pero hoy el Señor vuelve a reiterar, como lo hizo en aquella época. 2 veces vino Jesús a reiterarle que Él traía paz, que Él traía vida, que Él traía perdón, que Él traía gracia, que su presencia iba a estar con nosotros todos los días hasta el fin. Dice el versículo 21, entonces Jesús le dijo otra vez, quiere decir que estaba hablando por segunda vez, paz a vosotros. Así que quiera Dios que nosotros tengamos 2 veces, ¿no es cierto?, paz, como dice la Escritura, paz con Dios por medio de la cruz. Cuando Él fue a la cruz, trajo paz para nosotros. Cuando el Señor se aparece por segunda vez, está trayendo paz para con Dios, ¿no es cierto?, y paz por tener nosotros su presencia. Así que quiera Dios que finalicemos este domingo como embajadores de Cristo, ¿no? Nosotros somos embajadores de Cristo. Que podamos terminar en paz,
y que tengamos paz en lo que resta del año, a través de la gracia y el poder del Espíritu Santo. Dice el versículo 15 del capítulo 17 de San Juan: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Así que termino diciendo que usted y yo vamos a ser los embajadores actuales, los embajadores del Eterno, los que venimos a proclamar un evangelio de paz, un evangelio de perdón, un evangelio donde podemos experimentar la gracia, el poder, la presencia del Señor. Quiera Dios que en esta tarde usted termine la jornada y haber escuchado el sermón pascual de aquel día y cómo Él atravesó aquellas paredes, ¿no es cierto?, y con las puertas cerradas, y se le aparece a los discípulos, se aparezca esta tarde a tu vida, que se aparezca esta tarde a tu familia, que venga paz sobre ti, que venga paz sobre tu familia, sobre la mía, que venga paz en el medio donde nos movemos y que podamos impartir como embajadores. Nosotros somos embajadores de Cristo, por lo tanto donde vayamos llevemos paz. Que Dios le bendiga, que Dios le guarde, que Dios haga de usted una sorpresiva presencia que le trae la paz de la resurrección. Padre de gloria, en esta tarde yo bendigo a todo aquel que está escuchando, que está oyendo, que le está prestando oído a tu palabra. Señor, yo en esta tarde paralizo todo plan del enemigo, de estas personas, de estos amigos, de estos familiares. Señor, paralizo la obra del mal. Y que venga paz sobre cada uno de ellos y que reine la paz en nuestros hogares. Que tu presencia sea nuestra paz. Cristo es nuestra paz. Cristo es nuestra Pascua. Que Dios le bendiga, le guarde y le prospere en todo lo que resta del año 2020. Dios le bendiga, el Pastor Juan.